Saludos y bienvenidos nuevamente a parte 3 de esta miniserie que se ha extendido, pero temas significativos es necesario que los podamos examinar, y más cuando tienen que ver con temas sensibles. Espero que tomes el tiempo, y entiendo que se requiere la reflexión, se requiere el estudio, y por eso no son temas que en 3 minutos, en videos de 3 minutos y 2, considero que se pueden explicar a plenitud. Así que para terminar, entonces ya estamos prácticamente en el punto número 7 en este video, parte 3 de la resurrección de Jesús. Según históricamente, la estoy comparando la historia con la tradición de fe. Y entonces te recomiendo, si estás viendo por casualidad este video, que vayas y veas parte 1, después parte 2 y entonces aquí parte 3. En el punto 7 tiene que ver con entonces cuál fue la resurrección de Jesús. Y como hemos compartido, fue la resurrección que él experimentó dentro de sí mismo como un ser humano, al ser renovado en la conciencia del Espíritu eterno. Y esto, a través de la historia, es la realidad de principios espirituales cuando son compartidos de maestro a discípulo, de maestro a discípulo, de maestro a discípulo, en tradiciones orales. Por eso vemos que en la historia Jesús nunca escribió ninguno de los evangelios. ¿Por qué? Porque en sus enseñanzas históricamente, en la tradición oral, él enseñó, y donde escribió fue en los corazones y la mente a una nueva conceptualización de la realidad de todo. Y esta realidad universal es eterna, es santa, es perfecta, no tiene principio, nunca tendrá fin. Es un espíritu que da vida. Y esa realidad en la historia fue la que causó la resurrección del estado inconsciente que Jesús, como ser humano, desde su niñez hasta el proceso donde estas verdades se le revelaron en sí a través de sus estudios en la vida, como aquí hemos hablado en los 18 años que la Biblia no enseña nada, desde que Jesús tenía 12 hasta los 30. En ese proceso fue donde él, a través de una metodología, a través de estudios, a través de literatura, a través de la contemplación y la meditación, a través de la práctica, a través de la percepción y el desarrollo natural, vino a resucitar en sí mismo, vino a escuchar la voz, vino a ver la paloma, pero verla en la percepción del entendimiento, de la revelación de esta suprema realidad dentro de su ser, en un ser humano. Un ser humano vino a ser un ser divino por este espíritu de vida, por Dios. Entonces, ese es como decir la resurrección dentro de uno, dentro de él en la historia. Estoy leyendo aquí las notas. Y esta resurrección, al entenderlo. Entonces, para terminar, les quiero compartir dos cosas. Una experiencia real de una persona a través de la historia reciente de lo que sucedió. Como decir un ejemplo, vamos a decirle un ejemplo de lo que le sucedió a Jesús en la historia como Cristo.
Y entonces, porque decimos entonces cómo Jesús resucitó en la historia. Bueno, pues Él resucitó después, históricamente estoy hablando, después de que a Él lo mataron. ¿Por qué? Por lo que Él estaba causando en la sociedad. ¿Ves? Al Él irse en contra de principios en la sociedad, y estaba entonces basado a su conocimiento, sabiduría, estaba impartiendo unas realidades de ahora cómo vivir persona a persona, cómo responsabilizarse a sí mismo persona a persona. Estaba causando unos cambios significativos. Muchos de los milagros que leemos en las Escrituras de cómo Jesús sanó, nosotros lo entendemos de una forma milagrosa, sí, ora por ellos y se sanaron. Y cuando uno estudia a través de la historia, Jesús, yo considero que fue una persona que tenía la sabiduría de lo natural, de la medicina natural, en el sentido de lo que el sol, el descanso, el agua, las hierbas, las especies, todo esto natural que uno contiene de la tierra, que hoy en día continúan siendo remedios de la salud para nosotros, para curar, a diferencia de los medicamentos que constantemente la sociedad, la tecnología y los médicos pues nos dan. ¿Ves? Jesús como médico también, en alguien que tenía la conciencia y la sabiduría de muchos diferentes principios de vida natural. Y al irlos compartiendo fue causando una diferencia, fue uniendo a personas a una nueva conciencia de separación. ¿Ves? Aquellos son enemigos, aquellos son tales y tales, aquellos son de otra denominación, aquel como no ve o piensa como tú o cree lo que tú crees. ¿Ves? Constantemente todavía estamos en la misma actitud que en aquellos tiempos, cuando Él vino a los suyos y los suyos lo refutaron, lo rechazaron, porque Él demostró un reino de unión, de un espíritu, de un sentir, de una vida, de un Padre de todos. Y a sus contemporáneos compatriotas no le convenía. ¿Por qué? Por su idea, por sus ideas que desde el Génesis la van desplegando a través del Viejo Testamento. Y esto es necesario conocerlo, porque vemos la realidad de nuestro presente. Nos está diciendo mucho de la historia que se escribió en símbolos. Pero como no entendemos los símbolos, porque lo interpretamos o lo tomamos literal, no entendemos nuestro presente y los causadores de nuestro presente. ¿Quiénes fueron en la historia? ¿Qué significó esa historia de Adán y Eva? ¿Qué significó y representó Hashem, el Dios de los hebreos? ¿Qué este principio para ellos ha significado? Es interesante y compartiré en otros videos sobre eso. Pero eso dice mucho para conocer la humanidad de Jesús y por qué hizo lo que hizo y por qué le costó la muerte. Porque estaba causando un cambio en la sociedad diferente a la narrativa y al deseo, a los principios y valores que sus compatriotas tenían. Y por ende, había que darle muerte. Y entonces, ¿cómo resucitó? Dice las Escrituras, y quiero que leamos juntos. Capítulo 6, versículo 63. Versículo 63 nos dice: solo el Espíritu da vida eterna. Los esfuerzos humanos no logran nada.
las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Así fue como Jesús resucitó de entre los muertos. ¿Cómo? Después que lo mataron. ¿Qué pasó con los discípulos y con esa primera iglesia? Como lo vemos en ciertos de los evangelios. Desconcertados, personas que quedaron como decir, y ahora que no tenemos a nuestro guía, a nuestro Cristo, a nuestro ejemplo, a seguir a nuestro maestro, ¿qué hacemos? Y como Jesús les había dicho, me iré por un tiempo y no me veréis, pero después me veréis. Porque como nos dice el texto que acabamos de leer, sus palabras fueron espíritu y vida. Y la resurrección de Jesús como Cristo vino a ser en la revelación y en el entendimiento de sus discípulos que ahora que habían comido del pan de la vida, de la esencia del mismo espíritu que él compartió, que habían bebido del agua de vida eterna, como él le habló a la mujer samaritana, de las personas que habían entendido la perla que contenían dentro, de aquellos que habían encontrado el tesoro donde el orín y el moho no corrompen, y donde ladrones no pueden hurtar. Ese reino de Dios interno dentro del ser humano fue la resurrección de Cristo en sus discípulos al entender esta realidad. Y así vemos en la historia, y les comparto brevemente en un minuto, cómo en la historia de Puerto Rico hubo un señor, un doctor, Frank Suárez, que por 30 años vino a ser lo que yo llamo un Cristo de nuestros tiempos. Vino a ser una persona iluminada, basado en la realidad de el estado de la humanidad, de la ignorancia de su propia salud. Y Frank Suárez vino a ser una persona que compartió la luz de la verdad, de conocer el cuerpo y conocer remedios naturales para salvar su vida, para restaurar su salud. Lamentablemente, por causa de su evangelio, por causa de sus buenas noticias que Frank Suárez compartió, hace 1 año y medio le costó la vida. Y él en videos lo dijo, que el tema y lo que él estaba haciendo, amigos de él le había pasado lo mismo. Él sabía. Y por eso vemos en la historia que si tú vas a YouTube, busca Frank Suárez y su canal sigue. Su espíritu sigue en la vida de las personas que continúan mejorando su salud hoy en día. Frank Suárez murió, pero su espíritu, sus enseñanzas, su verdad seguirán eternamente. Asimismo fue Jesús como hombre, un ser humano como tú y como yo que cambió su forma de ser y vino a ser el Cristo, una persona que transformó su ser en un proceso, conoció a Dios, pasó de la fe al conocimiento de Dios y por eso vivió la revelación y entendimiento de Dios que él tenía. Y en su vida, en su ser, en sus palabras, en sus acciones, en su muerte, vino a dar la resurrección en sus oidores. Y 2000 años después somos recipientes de tal evangelio, de tal buenas noticias, de descubrir a Cristo en nosotros. Esa es la resurrección de los muertos a la vida eterna. Namaste, shalom y bendiciones. Y nos vemos en el próximo video de Universidad Cristo.